Bienvenidos una vez más, mis amados. Sean ustedes bendecidos por el poder del Espíritu que morará ahora en sus hogares por medio de la palabra que estamos dispuestos a recibir. Disponga su corazón hoy, como todos los viernes, pues para recibir este mensaje que tiene el Señor para transformar nuestras vidas, por lo cual les ruego no pierda la oportunidad de congregar al resto de sus familiares, de los que conviven con usted, de los que hacen vida con usted, a fin de que conozcan también aquello que usted ama en su corazón y que le ha permitido a usted transformar su vida y puede transformar también lo de ellos. Comparta este mensaje si a usted le parece pues que a alguien le beneficia o que tiene que conocerlo a alguien más. Si le bendice, déjenos allí su comentario. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, pídale también al que está compartiendo este mensaje que se pueda suscribir a nuestro canal. Si le gusta el mensaje, denos un like, y si tiene algo que le bendiga, que le bendice en lo que le bendice este mensaje, déjenos allí su comentario. No tema nada, dele bendiciones en sobreabundancia a mi Señor Jesucristo, pues por Él estamos acá nosotros dispuestos. Le invito a usted a participar en las actividades de la iglesia. Si usted no forma parte de un redil, incorpórese a uno. El día de mañana estaremos llevando acá a cabo un encuentro cara a cara con Jesús. Así que si usted que nos está oyendo ha decidido participar en ese encuentro, comience a orar desde ahora para que también sea la manifestación del Espíritu sobre su vida. Si usted no se ha bautizado y usted quiere conocer de esto, pues yo le pido a usted también incorporarse allí a ese bautizo. Si usted tiene la convicción en su corazón de que su vida ahora le va a servir a Cristo, no le hablo de religión, le hablo de una transformación a un estilo de vida que es superior a cualquiera que usted se haya imaginado. Así, igualmente quiero invitarle para este domingo a las 10 de la mañana nuestro servicio, nuestro único servicio que estamos haciendo por este tema de las prohibiciones por pandemia, y nos estamos congregando acá. Le invito a usted a disfrutar la experiencia de El Señor es mi pastor, lo que estamos viviendo acá todos congregados, alabando, recibiendo la palabra del Señor y haciendo las grandes cosas que el Señor nos está orientando, nos está diciendo, transformando las vidas. Así que ven a congregarte acá con nosotros, ven a recibir también esta bendición, ven a compartir esta gran experiencia acá en El Señor es mi pastor. Estamos en la avenida Bolívar de Lechería. Aquí le esperamos con los brazos abiertos. Allí mismo donde usted está, puede levantar su mano y repetir conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hay un famoso experimento que me imagino usted lo conoce, llevado a cabo por unos científicos a fin de determinar ciertas conductas en las personas, solo que ellos decidieron hacerlo con unos monos. Posiblemente usted conoce esto. Y es que ellos colocaron unos monos en una jaula y encima, arriba, en la parte más alta, colocaron una escalera, y en la parte más alta de la escalera, ya en el tope de la jaula donde estaban, colocaron un racimo de bananas, de cambures. Y encontraron que hicieron que cada vez que alguno de los monos trataba de subir por la escalera a alcanzar los cambures, las bananas, había un chorro de agua fría con lo cual bañaban a todos los monos. Esto lo repitieron varias veces y llegó un momento en que ya ellos no subían, porque comenzaron a asociar que cada vez que querían agarrar allá los cambures, las bananas que estaban allá arriba, se venía esa agua fría sobre ellos. Los científicos sacaron a uno de los monos, colocaron a un mono nuevo, un mono novato, un mono que no conocía lo que pasaba cuando trataban de subir por las bananas, y se encontraron con esto, que cuando el mono nuevo vio las bananas que podía alcanzarlas subiendo por la escalera, al tratar de subir él,
los monos le prohibieron eso y le dieron una golpiza. Lo gritaron, lo maltrataron como suelen hacerlo los monos. Él volvió a intentarlo y los monos volvieron a hacer lo mismo. Él no entendía eso hasta que llegó un momento en que ya no subió más. Quedaron todos los monos allí, incluyendo el nuevo que habían incorporado, y ya el mono no intentó subir nunca más, a pesar de que ese mono no había recibido el agua fría. Así sacaron otro mono de los viejos, intentaron y colocaron un mono nuevo, un mono novato en esto, y resultó que cuando el mono nuevo trató de alcanzar las bananas, subir por la escalera y alcanzar las bananas, se encontraron con lo siguiente, que los monos viejos que estaban allí lo agarraron, le dieron la paliza, pero sorprendentemente el mono que anteriormente no había conocido lo frío del agua, pero que había sido víctima de la paliza que le habían dado por tratar de subir, participó también. No supo, no entendió nunca qué era lo que pasaba, pero también participó para castigar al nuevo que estaban incorporando allí los científicos, lo cual llevó a una deducción, una conclusión de ello, que hay un comportamiento colectivo que a pesar de que las personas no entienden, no saben qué es lo que pasa, atienden o aceptan la conducta de las masas. La aceptan tan solo porque hay un castigo. Ellos no saben por qué ocurre, pero terminan comportándose de la misma manera como se están comportando el resto, cómo se comportan las masas. Ellos no luchan, ellos no buscan una explicación del por qué está pasando esto. Lamentablemente, el experimento, el estudio, era justamente para ver ciertas conductas de los seres humanos. Y los seres humanos en esta situación, en esta condición, también hacemos a veces lo que la mayoría hace, a pesar de que nosotros hemos decidido luchar por unos principios, por unas convicciones nuestras, que muy pronto dejamos de lado, las apartamos, las quitamos y las dejamos de hacer para comportarnos como el otro grupo sin ninguna explicación. Estos son los que se suman a esa colectividad y a pesar de que no hay nada que los lleve, a pesar de que hay esas convicciones, nosotros no luchamos entonces por ellas, sino que terminamos haciendo lo que dicen las masas. Y nosotros teniéndolas no entendemos o no sabemos por qué nosotros no seguimos bajo nuestras propias convicciones o lo que estamos enseñando o lo que estamos recibiendo, sino que terminamos haciendo lo que el otro grupo quiere que nosotros hagamos. Eso se conoce en una conducta general como el síndrome de la conducta colectiva. Mi hijo solía decir que cuando lamentablemente o desafortunadamente la mayoría se imponía, la minoría terminaba aceptando lo que los demás hacían. Y a pesar de que ellos tenían unas ideas diferentes, no luchaban por aplicarlas, sino que se conformaban a lo que los demás querían que ellos hicieran. Ahora, no he venido hoy a hablarle de una parte científica porque suelo hablar y basar toda mi conversación, todo el mensaje, todo lo que hablo, todo lo que hago, según los principios bíblicos, según lo que conozco de Dios y lo que quiere Dios que nosotros sepamos y entendamos, según el mensaje y la palabra que Él nos quiere dar. Me llama la atención que cuando nosotros nos ubicamos en Isaías 53, siempre nuestra mente da solo para el sacrificio que hizo Jesús. Pero una vez que tú lees varias veces el pasaje o lees varias veces un versículo, comienza a inquietarte y a preguntarte el Espíritu Santo de cómo es que eso ha ocurrido, qué es lo que dice allí. Dejas de leer literalmente para leer por medio del entendimiento que te da el Espíritu. Y cuando eso ocurre, se abre el entendimiento, comienzas a ver una serie de cosas que antes no entendías. Cuando leemos entonces en Isaías 53, sobre todo el versículo 6, dice allí lo siguiente, que todos
nos descarriamos como oveja. Escuche bien y lea su Biblia. Dice allí que todos nos descarriamos como oveja. Cada uno se fue o tomó su propio camino. Pero me llama la atención que allí dice que nos descarriamos como oveja. ¿Cómo se descarrían las ovejas? ¿Cómo es que las ovejas pierden el camino? Nosotros somos, de alguna manera, asociados al nombre de las ovejas o identificados por Jesús, nuestro Señor, como ovejas y que Él es nuestro pastor. ¿Cómo es que entonces se descarrían las ovejas? Cuando las ovejas no tienen un pastor, ellas no saben a dónde ir. Lo único que hacen ellas es aglomerarse, juntarse todas para protegerse del posible atentado de un depredador. Eso es lo único que saben hacer. Por lo demás, cada una va a correr hacia su propio camino. Pero al no tener una dirección, al no tener el pastor, ella corre el riesgo porque no sabe lo que va a hacer, no sabe lo que tiene que hacer y termina aceptando entonces todo lo que cualquiera de las ovejas que están allí quieren hacer, menos lo que realmente debería hacer. Es esa la razón por la cual usted en una manada de ovejas, usted ve que el pastor coloca a una de las ovejas líder, y le coloca inclusive una campanilla. Esa campanilla es para que las demás la escuchen y puedan seguirla. Porque el pastor sabe que si no los guía, si no les orienta, si no les dice hacia dónde van, las ovejas se van a perder. Las ovejas no van a saber qué cosa es lo que tienen que hacer. Y cuando veo esto, que es similar a lo que ocurrió con Jesús, cuando Él dice esto, veo que sus discípulos se espantaron, se alejaron, se fueron y lo dejaron a Él solo. Cada uno tomó su propio camino. A pesar de que Jesús le había dicho lo que tenían que hacer, no se volvieron a ese camino, sino que cada uno terminó haciendo lo que le parecía. Si no, observe ustedes los que se regresaron a Emaús, lo que hizo Pedro cuando volvió a pescar. Igual lo siguieron los demás. Cuando Pedro le habían dicho que él iba a ser un pescador de hombres, entonces observe que los demás también dijeron a Pedro, yo voy contigo. Y estaban todos juntos en la barca nuevamente pescando cuando Jesús le había dicho que no hicieran eso. Porque le faltaba el pastor, le faltaba el líder, le faltaba la dirección. Y ellos no eran capaces de luchar por aquello que ellos tenían por convicción, sino que terminaron haciendo lo que hacían el montón, lo que hacían los demás. Y muchas veces nosotros terminamos también haciendo lo que hacen los demás. Así es como nos incorporamos a veces buscando o teniendo la necesidad de ser aceptados. Terminamos haciendo lo que un grupo ha determinado hacer. Y nosotros no sabemos, no hay convicción en nuestro corazón, pero no sabemos por qué razón. Terminamos entonces en ese grupo, haciendo lo que sabemos que es incorrecto. Así es como se pierde la juventud con un grupo. Así es como la gente termina aceptando lo que imponen los medios, las modas. Terminamos vistiéndonos de una forma aunque no nos favorezca, aunque sabemos que no es correcta, pero la terminamos aceptando porque eso lo hacen todos los demás, porque eso es muy común, porque eso es propio de la sociedad o del grupo mayoritario. Y nosotros, para no quedarnos atrás, terminamos aceptando aquello. Cosa que no debe ser, cosa que no debe establecerse, porque si bien es cierto que todos nosotros tenemos un principio, un propósito, ese propósito va a ser guiado y dirigido por medio del Espíritu. Y a veces aparece la necesidad, a veces aparece la costumbre, lo que ya estamos dispuestos a hacer. Y no queremos cambiarlo, a pesar de que sabemos que tenemos que cambiar, a pesar de que nosotros sabemos que lo que hasta ahora he hecho no me ha dado mejores resultados. En esto vale decir que no puedes seguir haciendo lo mismo y obtener un resultado diferente. Para eso tienes que cambiar, para eso tienes que hacer las cosas diferentes. Y creo y estoy seguro y tengo la convicción en mi corazón que solamente haciendo que aquello que Dios te mandó a hacer es cuando vas a cambiar, vas a ser transformado y vas a ayudar a que toda tu familia y todos los que están a tu alrededor se puedan transformar, puedan crecer, puedan avanzar y puedan desarrollarse cada uno de ellos en aquello que Dios le estableció y no tan solo en aquello que por conducción de los demás terminan haciendo.
No es porque el grupo lo decida. Posiblemente tú eres el que marcas la diferencia. Posiblemente tú eres el que tienes que hacer las cosas diferentes. Si en tu familia, tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu mamá o quien haya sido, erró, tú no tienes por qué errar. Si hizo algo incorrecto, tú no tienes por qué hacerlo ahora algo incorrecto. Si aquellos están acostumbrados a hacerlo de una forma y en tu conciencia sabes que eso no es así, tú no tienes por qué repetir eso. E inclusive la forma como te levantaron, cómo te criaste o cómo fue en tu hogar, si sabes que no es correcta, tú no tienes por qué hacerlo. ¿Y cómo sabré yo, pastor, que eso es incorrecto? Porque ahora estás oyendo la palabra de Dios. Porque ahora lees la Biblia, porque ahora vienes a la iglesia y te congregas, porque ahora tienes un pastor que te está guiando, que te está dando una palabra, que te está enseñando, y esa palabra que te están dando es para que la pongas por obra. Y cuando te guías en eso y tú tienes comunión con el Espíritu, tú lees la palabra y sabes que es bíblico, por tanto sabes que viene de Dios. Tú no deberías dudar en hacer aquello que Dios te está ordenando o te está diciendo que tienes que hacer, para que entonces puedas verdaderamente brillar, para que tú puedas resplandecer. Porque bien dijo el Señor, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Lea la palabra en Isaías 61 y 2 y usted va a observar que el Señor se dirige específicamente a una persona, no a un conglomerado. Cuando dice Él que ha llegado tu luz, es porque Él ha puesto luz en ti con la cual tú tienes que brillar. Tú no brillas con la luz de los demás, tú no brillas con la luz del montón, tú no brillas con la luz del pasado o de lo que hayan hecho otros. Tú vas a brillar con la luz que Dios te ha puesto en ti. Esa luz tiene que ver con el propósito, esa luz tiene que ver con el Espíritu y tu comunión que tienes con la palabra de Dios, con la oración y el estilo de vida que ahora comienzas a desarrollar. Para algunos tarda más, para algunos tarda menos, pero en fin, lo que buscamos o lo que busca Dios es que nosotros podamos entender que eso funciona de esa manera y que tú eres único y no tienes que comportarte como todos los monos que estaban allí, que como recibían una reprimenda ellos nunca lucharon por alcanzar la banana, sino que llegaron a maltratar a los demás para que los demás entonces no fuesen la causa de que a ellos le viniera el agua fría con el cual los bañaba. Entonces debemos aprender a quitar los miedos y aprender a luchar nosotros para seguir adelante en esto. Cuando la mayoría se quiere imponer, no todas las veces la mayoría tiene la razón. Cuando se quiere imponer, va a buscar la justificación y las excusas, la mayoría, para que aquellos que no están de acuerdo terminen haciendo lo que ellos dicen que deben hacer. Conocemos el pasaje, la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y el Señor le promete meterlos a una tierra prometida. Moisés envía 12 espías o 12 personas que van a recorrer la tierra, y a pesar de que estas 12 personas ven todas las maravillas, ellos cuando regresan le están dando a Moisés el diagnóstico de su recorrido. Y a pesar de que todos coinciden en que la tierra es buena, que verdaderamente la tierra fluye leche y miel, que verdaderamente hay las grandes cosas. De hecho, trajeron hasta pruebas, trajeron sarmientos de racimos de uva y trajeron frutas que eran enormes, que eran sumamente grandes, y ellos estaban agradados de ver aquella tierra. Hubo un solo factor que a ellos no les gustó. Y dijeron entonces ellos: pero hay gigantes, la tierra es buena, la tierra produce, la tierra es excelente, pero hay gigantes. Y ellos entonces comenzaron a darse cuenta de que dentro de sí había algo de miedo y de temor que no les iba a permitir entrar en esa tierra. Por lo cual era mejor regresarse o estar en la condición que vivían anteriormente, porque cuando alguien le está planteando a alguna persona, algún hijo de Dios, el crecimiento que debe experimentar y los cambios que tiene que hacer para que crezca, se resiste y no quiere. Y va a buscar las excusas de los recursos, de los estudios, de cualquier cosa va a buscar. Y a veces cree que es más fácil que sus hijos sean los que puedan hacer eso, porque están más actualizados que ellos mismos. Y no entienden que la sabiduría de Dios viene de forma integral en el sacerdocio de la familia. Y comienza por la cabeza.
para que ya no sigan siendo menospreciados, sino que sean tomados en cuenta y sepan que ellos pueden adaptarse según la mano de Dios y el poder que derrama sobre cada quien que el Señor escoge, de una forma tal que le permite a ellos avanzar y crecer, lo cual entonces les sería más fácil allanarle el camino para los hijos que vienen y ellos puedan llegar a conquistar y llegan a convertirse en aquello que Dios dijo que tenían que ser. Cuando esta gente termina aceptando lo que en la mayoría del barrio donde vives dicen, que son pobres, que no pueden, que no se levantan, o la mayoría de los empleados, o la mayoría de los estudiantes, o la mayoría de los empresarios, depende de dónde te ubiques, terminan aceptando aquello, ellos habrán colgado los guantes y habrán dejado de luchar por aquello que Dios le ha puesto en su corazón. Tan solo porque la mayoría se quiso imponer, porque cuando vinieron estos que recorrieron la tierra, los 12 que recorrieron la tierra, 10 vinieron y dijeron que habían gigantes. Y allí te vas a dar cuenta de cuál es la condición, porque en el libro de Números capítulo 13, versículo 33 dice allí, y a nuestro parecer, dicen ellos, éramos nosotros como langosta para ellos. Y así, dicen ellos, y así nos veían ellos a nosotros. Los gigantes nunca dijeron que ellos eran langosta. Esa fue una opinión que ellos mismos generaron y quisieron imponérsela al resto del pueblo. Y cuando le hablaron al resto del pueblo, inmediatamente el resto del pueblo, que tenían algo en común, que era el miedo que tenían todos, terminaron aceptando que de verdad ellos eran insignificantes para luchar y batallar contra aquellos gigantes. Solo dos hicieron la diferencia. Y dice mi Biblia entonces, que allí se manifestó el Señor y les dijo a Moisés que solamente entrarían esos dos, porque ninguno de los que estaba allí, que contara de 20 años hacia arriba, entraría, sino que todos quedarían en el desierto, morirían en el desierto. Y dice el Señor, porque estos dos, que en ese caso eran Josué y Caleb, tenían un espíritu diferente. Eso marcaba la diferencia. Y en esto consiste esto. Por eso yo he llamado a este tema, marca la diferencia. Solo aquellos que se atreven a creerle a Dios y hacer lo que esté a su alcance y lo imposible dejándoselo a Dios, para demostrar que hay un camino diferente y que se puede llegar. Y que Dios cuando da una palabra la cumple, porque ellos dijeron, Josué dijo bien claro, si Jehová nos ha traído hasta acá, Él no nos dejará, Él estará con nosotros. Vayamos pues y enfrentémonos a ellos, porque nosotros los comeremos como pan, dijo. Nosotros seremos más poderosos que ellos y Jehová está con nosotros. Pero el pueblo, como la mayoría se había puesto de acuerdo para aquello, había aceptado que mejor era no luchar. Y había aceptado que iban a morir. Había aceptado que ellos eran insignificantes. Habían aceptado todo lo malo. Se habían puesto de acuerdo porque tan solo tenían un miedo, tenían un temor y la flojedad y la falta de entendimiento donde tenían que ir para luchar había desaparecido de ellos. No se puede alcanzar una nueva meta, no se puede alcanzar lo que Dios quiere si nosotros nos rendimos fácilmente y dejamos de luchar y llegamos a creer que son aquellos, las mayorías que nos imponen, los que tienen la razón. Porque allí llegamos a creer que ellos conocen de todo, que ellos saben todo, pero cuando hay convicción en nuestro corazón, nosotros no nos rendimos tan fácilmente. Algunos quieren que tú renuncies, algunos quieren que tú dejes de hacer lo que Dios dijo que debías hacer. La costumbre va a luchar contra nosotros. La costumbre va a hacer que en algún momento nosotros nos querramos rendir. Nosotros no aceptemos entonces sino lo que dicen los demás. Cuando alguien está abajo, debe buscar a alguien que esté arriba para que le guíe, para que le oriente, para que así como Moisés impuso las manos sobre Josué y fue lleno del espíritu de sabiduría, tú busques también aquellos que te pueden edificar y sean los que te empujen, no los que te alan, no los que se conforman, porque la gran mayoría siempre sigue conformada a algo que le es más fácil. Y cuando tú caes en eso, difícilmente puedes hacer algo completamente diferente. Tengamos la meditación necesaria en esto, porque cuando tú lees tu Biblia y en el libro de Números, el capítulo 14,
Cuando el pueblo escucha esto, dice mi Biblia, que el pueblo comenzó a llorar. No había gigante allí, no había amenaza ninguna, pero ellos comenzaron a llorar. Y le dijeron a Moisés inclusive que para qué los había sacado de Egipto, que los hubiese dejado allá, que los trajo más bien a que murieran allí en el desierto. Nadie los estaba atacando, nadie estaba persiguiéndolos, nadie venía atrás de ellos, pero esa era la concepción que tenían. Habían aceptado lo que la mayoría había dicho. Por eso digo que la mayoría no siempre tiene la razón. Cuando tú tienes convicción para luchar, cuando sabes que puedes hacer algo mejor, cuando sabes que puedes cambiar, no te rindas tan fácilmente. Porque las costumbres y lo que le quieren imponer a los demás van a hacer que tú nunca hagas diferencia. Nosotros somos puestos sobre esta tierra, mis amados, para marcar una diferencia. Para hacer las cosas diferentes al mundo, a como estamos acostumbrados nosotros a verlas. Hacer el mejor servicio, prestar el mejor trabajo, o sea, dar la mejor palabra que podamos dar, tender la mano y ayudar de verdad de la mejor manera posible. No tan solo para comportarnos como los demás y dar una mano o tender algo porque nos interesa algo. Por el contrario, nos llama el Señor a apartar todas esas costumbres y a dejarlas tal cual atrás. Si nosotros observamos, el Señor va a buscar algo que a veces nosotros no entendemos. O no entendemos, yo no diría que no entendemos. Diría más bien que nosotros no queremos aceptarlos en nuestro corazón. Porque no llegas a creer que eres tú el escogido para cambiar las cosas. En casa, en el barrio, en toda la ciudad, en todo el estado, en todo el país y por qué no hasta en todo el mundo. Nelson Mandela, desde muy temprano, tuvo la convicción en su corazón que él iba a cambiar a su país. Y de hecho lo cambió. Aunque el hombre pasó unos 37 años, 27 años en la cárcel, cuando salió de allí, no salió a perseguir a nadie. Él salió a edificar a su país. Y su mandato, su gobierno, era el primer presidente negro que tenía Sudáfrica, vino a cambiar por completo al país. A pesar de que la opinión de la mayoría era contraria a lo que el hombre quiso hacer, con lo que hizo terminó añadiendo a la mayoría a la minoría y no al contrario, porque normalmente nosotros lo que hacemos es que la minoría se suma a la mayoría. Pero si la mayoría no tiene la razón, entonces la minoría tiene que hacer un esfuerzo para que la mayoría entienda y se sume hacia ello. Esto es lo que a veces nosotros no entendemos. Cuando viene una palabra de Dios y la gente está tan acostumbrada a algo que no lo quiere aceptar, no lo quiere entender, no quiere cambiar porque está acostumbrado a hacerlo de una manera. El Señor solo necesita un líder, alguien que esté dispuesto, alguien que disponga su corazón, alguien que le crea. No necesita multitudes, necesita uno solo. Llamaron al primer rey o levantaron al primer rey, el Señor lo mandó ungir a Saúl, el primer rey de Israel, y lo levantan y le mandan a hacer algo que nadie más había hecho. Pero a pesar de que él sabe que es Dios el que le está guiando, él termina o decide hacerlo como le dice la mayoría que lo tiene que hacer. Por lo cual su obra o lo que tenía que hacer quedó incompleta en completa desobediencia delante de Dios. Y en una oportunidad llega ya el Señor hastiado de seguir tratando de corregir el camino, porque debe saber esto. Si usted es llamado para marcar la diferencia y usted no se ocupa en hacerlo, tarde o temprano el Señor lo puede sustituir. A veces nosotros tenemos erradamente el concepto de lo que es la soberanía de Dios. Y decimos siempre, si es de parte de Dios, que es para mí, eso va a ser para mí. Si tú no haces lo correcto cuando Dios te ha llamado, o según lo que está diciendo Dios, aunque sea para ti, lo perderás. Dios suele decir a veces que si tú no le hablas a la mujer que a ti te gusta, alguien más le va a hablar. Y es posible que esa haya sido la que Dios estableció para ti. Pero si tú no le hablas, ella nunca se va a enterar que tú estás interesado.
Así igualmente, no crean esa falsa doctrina de que la soberanía de Dios, cuando la estableció, dice Él que eso es así. Dios puede cambiar a alguien. O Dios puede empeñarse con alguien que lo va a cambiar. Pero Dios es soberano en ese aspecto. Dios puede cambiar porque cambió a Saúl. Saúl no fue obediente y en un momento le dijo a Samuel que fuese y ungiera a David, hijo de Isaí, que cuando nadie confiaba o nadie esperaba que fuese él, o sea, el último que quedaba, que era el que estaba detrás de las ovejas, lo mandaron a buscar. Ese marcaría la diferencia. Ese no sería como los monos que están aquí golpeando a los demás, porque no saben por qué lo golpean, pero lo siguen golpeando. Y así somos nosotros a veces. Terminamos en nuestra sociedad, en nuestro grupo, haciendo lo que hacen los demás, porque es costumbre de los demás. Cuando está ocurriendo esto que ungen a David, David tiene una oportunidad. Hay una batalla, y usted conoce muy bien el pasaje, en el momento en que David mata a Goliat. Pero Goliat aparecía y el pueblo todo corría. Todos los días, dice mi Biblia, que hacían lo mismo. En la mañana y en la tarde. Se formaban para la batalla, pero cuando Goliat pegaba el grito, todos salían corriendo y se escondían. Todos, incluyendo desde el rey hasta el paje, el que le cargaba el escudero. Hasta el que tenía el bagaje, todos se escondían, porque bastaba que saliera Goliat y todo el mundo le tenía miedo. En eso estaban todo el tiempo. Y tanto tiempo había pasado que el papá de David, Isaí, lo manda a ver cómo va la batalla, porque nadie trae noticias. Así que lleva estos bagajes, lleva estos panes, lleva estos quesos y averigua ya cómo están tus hermanos. Cuando David llega allá, se da cuenta que lo que está ocurriendo, que no hay realmente quien quiera enfrentar a Goliat. Cuando él ve eso, entonces él toma la decisión, uno solo. Habían miles de soldados en ese lugar, pero ninguno, ni siquiera el rey o el segundo o el que fuese, le hacía frente a Goliat. Y él decidió marcar la diferencia. Y a veces cuando tú decides hacer eso y marcar la diferencia, van a surgir otros que van a querer impedir que tú le hagas. El primero que surge es su hermano Eliab. Y generalmente, cuando tú quieres marcar una diferencia, los primeros que te enfrentan son tus hermanos, es tu familia cercana. No en vano dice mi Biblia que los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. Porque los primeros que nunca te han visto haciendo eso, o lo que ahora vas a hacer, no entienden ellos que esto es completamente nuevo. Y cuando te ven que estás dispuesto a hacerlo, ellos comienzan a decirte cosas como esta. ¿De verdad tú vas a hacer eso? No, chico, tú no tienes capacidad para eso. ¿De dónde sacaste tú eso? ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿Por qué estás haciendo eso así? No, eso no se puede hacer. Porque Eliab le dijo a David, dijo, ¿cómo has venido tú para acá? ¿Qué es eso de que tú quieres enfrentar o quieres entrar en la batalla? ¿Acaso no sé yo que tú lo que viniste fue para ver la batalla? Y David preguntó, ¿cuál batalla? ¿No es esto solo palabrería? Le dice, porque no hay ninguna batalla. Cada vez que ese hombre sale, pega un grito y todos los demás corren. Nadie se le enfrenta. Así que los primeros que vas a encontrar cuando quieres marcar una diferencia, va a ser en tu casa. ¿Y por qué ahora te vistes así? Porque tú no te vistes ahora como nosotros, no andas descalzo como nosotros. O sea, no andas sin camisa por allí como si nada. O sea, no, ahora te vistes como debe ser y te arreglas. Inclusive el domingo cuando vas a la iglesia, ahora te vistes, te bañas, te acomodas. Hasta eso le llama la atención y hasta eso le molesta, porque en eso comienzas tú a marcar la diferencia. Así le dijeron entonces a David. Y la costumbre no se queda tranquila y va a insistir, porque una vez que vieron que David no declinaba aquella actitud a enfrentar a Goliat, como nadie tenía los pantalones puestos para enfrentarlo, dijeron, bueno, está bien que lo haga él, no hay problema. Y el mismo rey termina aceptando, pero le dice estas palabras. En el capítulo 17 vemos allí a Saúl hablando con David. Y le dice esto que usted puede buscar en su Biblia. Primer libro de Samuel,
capítulo 17, versículo 33. Allí le dice Saúl, tú no puedes, ya primero había sido Eliab, su hermano, ahora es Saúl quien le dice, quien era el rey, y le dice, tú no puedes enfrentar a ese hombre. Porque este hombre es un soldado que lucha, que batalla y está entrenado desde su juventud hasta ahora. Lo único que ha hecho es eso. Eso representaba la costumbre. Y eso es algo que nosotros tenemos que quitar. Porque conforme a la idea que tiene, quieren entonces que tú te sigas comportando como se comportan los demás. No puedes enfrentarlo porque él es hombre de batalla y tú no. Nunca te hemos visto batallar. Precisamente en eso consiste. Que eres nuevo, que vas a tomar algo diferente y que donde no te ha visto la gente ahora te verá. Por eso no pueden aceptarlo. Porque además de eso le competía a ellos. Le tocaba a ellos hacer eso. Era el rey el que debió haber enfrentado y no lo hizo. Así que David le da una explicación entonces y le dice, momentico rey, eso no es así. Porque contra mí han venido cuando los lobos o han venido los osos o los leones y quieren llevarse a una de las ovejas. Yo lucho con ellos, lo agarro por la mandíbula. Vea, yo me ubico allí en la descripción que él le da. Y le dice que los agarraba por la mandíbula. Tampoco era que venía escondido o le montaba una cacería. Los enfrentaba. Porque para agarrar un león por la mandíbula, tú tienes que verlo de frente. Y eso lo dice la Biblia. Lea su Biblia. Por eso hay detalles que a veces a nosotros se nos escapan. Él lo agarró, dice que lo agarraba por la mandíbula hasta que le soltaba la oveja. Y él daba cuenta de ello, mataba el león. Así que ¿crees que este incircunciso va a venir contra mí? Pero él insiste en eso. Él insiste luego en el versículo 38 y 39. En el versículo 38 le dice Saúl, le dice a David, o dice allí la palabra, que él se quitó el ropaje de él, o sea, la armadura. Se quitó la armadura y quiso vestir a David con su armadura. La armadura de otro no sirve para ti. Tú eres único. Tienes un propósito dado por Dios. Tú haces las cosas como Dios dice. Y cuando tú las haces correctamente, bendices y beneficias a todos los demás. Tampoco es porque a mí me dio la gana, porque es mi parecer. Porque el que es sabio en esto entiende, sabe, se deja guiar, se deja dirigir. No es como las ovejas sin pastor, sino que él sabe escuchar y sabe entonces de acuerdo a su propósito lo que le conviene. Sabe qué aceptar y qué no. No se deja arrastrar. Tampoco es un altivo que se empeña a veces dentro de su costumbre y de la tosudez que puede tener una persona. No, eso no es así. No, yo lo voy a hacer como yo quiero. No entiendes que a veces te están corrigiendo algunas cosas porque tienes que mejorar, porque tienes que crecer. Nadie te está cambiando el propósito, sino que te están diciendo cómo realmente hay que hacer las cosas. Él quiere vestir a David con la armadura de él. Y David probó, dice allí que David probó, practicó, no negó en ningún momento que le pusieran o le dieran aquello, sino que lo aceptó. Y David probó entonces a ver si se podía mover con eso. Como no se pudo mover, dice el versículo 39, que él probó y le dijo a ellos que se quitaría esa armadura porque él nunca había practicado con eso. He aquí la diferencia para que tú mantengas o reclames o te pares firme en lo que tú conoces, cuando tú lo has practicado, cuando tú sabes que da resultado, cuando tú sabes que es de Dios, cuando tú conoces algo. Porque te vas a enfrentar en una batalla que ellos están acostumbrados de una manera. En este caso, tanto Saúl, todo el pueblo y el mismo Goliat representan la costumbre del pasado. Pero David representa lo nuevo. David representa lo que hace Dios. David representa el ungir y el poder de Dios, obrando en una persona, creando nuevas cosas, haciendo las cosas diferentes, tratando a la familia diferente, educando a los hijos como debe ser y entrando y haciendo los trabajos como ordena Dios que se deben hacer. Así que él aparta eso y decide que no necesita eso. Y lo demás ustedes lo conocen. Salió a la batalla con una honda, agarró 5 piedras,
tuvo una en la mano y las 5 piedras algunas veces le quieren poner las 5 patas al gato. Pues dice, no, ¿y por qué agarró las 5 piedras? Y que una era para esto, una era para lo otro. Olvídese de eso. David agarró 5 piedras por si acaso lo pelaba con una. Así de sencillo. Pero fue un hombre precavido en eso, pero tenía una puntería bárbara. Sabía lo que iba a hacer. O sea, no dice la Biblia ninguna otra cosa con respecto a eso. Eso es una búsqueda que a veces la gente quiere traer contexto por los pelos de una cosa que no existe. Las tomó simple y llanamente por previsión. Y lo demás usted lo sabe. Derribó entonces a Goliat y de allí comenzó prácticamente la grandeza de David. David cambiaría por completo a Israel, cambiaría la forma de hacer la batalla, cambiaría la forma de escuchar a Dios, cambiaría la forma de habitar en medio del Señor, cambiaría la forma de alabar al Señor y cambiaría la forma de darle gloria al Señor. Porque hasta ahora, hasta ese momento, observe este detalle, ellos consideraban a Dios como un Dios común y corriente. Solo que Dios le había prohibido que tuvieran las imágenes, pero si los deja hacer las imágenes y hacerle cualquier cosa, lo hubiesen hecho. David es el que viene a confirmar que es una comunión con Dios, es una comunión en el reino. Entonces, observe esto que le voy a decir. Cuando nosotros entendemos lo que está ocurriendo y luchamos por quiénes somos y lo que nos está mandando Dios, vamos a entender algo. Para los que dicen que tenemos que ser democráticos, Dios no es nada democrático. El reino no consiste en democracia. El reino es de Dios y el rey es Dios y nosotros somos los que obedecemos la palabra de Dios. Usted no puede cambiar la palabra de Dios. Así como entiende que no la puede cambiar, cuando Dios te da una palabra, nadie tampoco la podrá cambiar sobre tu vida. Tú lo único que tienes que hacer es luchar por ella. Dios no depende del voto tuyo. Dios no depende de la decisión tuya. Dios es el que hace las cosas para ti. ¿Te imaginas que Dios viniera y hablando allí le dijera, oye Gabriel, qué bueno que la gente nos apoya, chico, en esto del matrimonio heterosexual? Porque si no nos apoyara, oye, ya me hubiesen derrocado. ¿Quién es capaz de derrocar a Dios? ¿O cuándo necesita Dios una elección para saber que Él es Dios? No nos equivoquemos. El reino es el reino. Y lo que dice Dios, eso es lo que hay que hacer. Por eso escoge a personas. Por eso busca de uno al menos. Y alguien que decide cambiar, no le importa dónde nació, en qué condiciones estuvo o cuáles fueron sus antepasados para cambiar las cosas. Mi Biblia dice en el libro 2 de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2, habla allí o comienza diciendo que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Y por qué la Biblia resalta que era de 8 años? Porque a veces nosotros creemos que hay que llegar a una edad madura para tomar decisiones. Tus hijos, los niños, pueden tomar decisiones y pueden saber a dónde ir. Comenzó a reinar a los 8 años y pueden tomar decisiones de forma tal que vea lo que dice el versículo 2. Y decidió andar en los caminos de su padre David. Lea su Biblia. Josías, que era de 8 años cuando comenzó a reinar, dice mi Biblia que él decidió desechar todo lo malo y andar en los caminos que anduvo su padre David. Pero sorpréndete, tienes que saber escoger tu mentor. David no era el padre de Josías. De hecho, David había muerto aproximadamente unos 80 años ya, hacía que David había muerto. No era él el padre de Josías. Pero ¿por qué la Biblia dice que es el padre? Porque es el padre el que inculca y es el hijo el que decide entonces seguir o no la conducta o los caminos en los que anduvieron sus padres. El padre de Josías era Amón. Y dice mi Biblia que era o fue un rey malo. Y el abuelo de Josías, que era el papá de Amón, era Manasés. Y Manasés, dice la Biblia, que llenó inclusive las calles de sangre inocente de lo malo que era Manasés.
Fue un rey malo, fueron reyes malos, hicieron lo malo, permitieron cualquier cantidad de cosas, hicieron cosas que eran degradantes para el Señor y estaban prohibidas por el Señor. Pero Josías dice allí que decidió andar en los caminos de su padre David. Él escoge, usted escoge su mentor, a quién le obedece, a quién le va a guiar. ¿Por qué está en esta iglesia? Si aquí te están enseñando una cosa correcta, lo lógico es que tú buscaras de esta dirección. Si esto te está bendiciendo y si en tu entendimiento y tu conciencia sabes que lo que te dicen acá y lo que te enseñan acá es para tu crecimiento, no deberías dejarlo. Porque aquí se procura que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que los hijos sean grandes como Dios lo quiere. La grandeza no quiere decir que las personas dejen de ser humildes, porque se ha predicado un evangelio de aceptación de las masas, donde todo el mundo, como es pobre, los demás tienen que ser pobres, y la pobreza es una maldición. Como nadie más maneja o conoce o hace alguna cosa, los demás tienen que hacer lo mismo. Como soy cristiano, tengo que aceptar los golpes y las patadas de los demás. Tengo que aprender a dormir en el suelo. Tengo que, de lo más miserable posible. Si Dios vino a sacarte justamente de esa miseria. Este muchacho que asume el reinado a los 8 años, lo que está diciendo allí es que decidió no seguir lo que por costumbre tenían y hacían sus padres, su abuelo. No lo iba a practicar. Entonces aquí es donde tú entiendes y vienes a la iglesia y sabes que tus padres pudieron haber fallado, pero tú no tienes por qué repetir los mismos errores que repitieron tus padres. Si viste allá un maltrato, si viste allá una conducta indecente, algo que no era correcto, tú no tienes por qué repetirlo. No te puedes justificar en la costumbre y en lo que es normal para ellos, pero ya deja de ser normal para ti, porque escrito está que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Por eso a veces nosotros, al no tener opinión propia, terminamos aceptando lo que dice la mayoría, a pesar de que nos van a llevar a un precipicio. Josías cambió por completo aquello. Así como David se levantó, vino Josías también a cambiar y decidió que eran los caminos en los que habían dado David que él tenía que cambiar. ¿Por qué buscaba esos caminos? Porque David no hacía nada si no lo consultaba con el Señor. David iba con certeza a una batalla porque le había preguntado al Señor si se los iba a entregar en sus manos. Es como que tú le dijeras, Señor, yo puedo ir a hacer este trabajo, yo puedo salir aquí, Señor, yo puedo hacer tal cosa, y el Señor te respondiera que sí. Tú tienes certeza en tu corazón, sabes lo que quieres, sabes lo que estás buscando. Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, entonces tú no tienes ningún problema, no tienes ningún inconveniente en hacer las cosas como Dios te dice que debes hacerlas. Y marcar esa diferencia, no en soberbia para ir en contra de los demás, sino en la certeza de que Dios es el que te está llamando para que hagas las cosas. Observe usted lo siguiente, no se deje guiar, así como Josías escogió su maestro, escogió su mentor, usted también lo puede escoger. No se deje guiar por un ciego. Cuando las costumbres se establecen allí para mantener a la gente en la misma condición, difícilmente a veces los demás luchan. Cuando nosotros estamos leyendo Mateo 15 y vemos allí que hay una pregunta que le hacen a Jesús, que por qué sus discípulos comen con las manos sin lavar. Y le dicen, recalcan ellos esto, rompiendo así o violentando así las costumbres de los ancianos. Los judíos tenían costumbre de lavarse las manos como 10 veces antes de comer y después de comer. Entonces cuando veían a aquellos que estaban comiendo de esa manera, fueron contra ellos, cuando eso no es la esencia de lo que tienen que buscar. Y fueron contra Jesús y le dijeron, y Jesús le da una parábola y le dice que lo que contamina no es lo que entra, sino que lo que contamina es lo que sale, porque lo que sale del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Le preguntaron sus discípulos inclusive que le explicaran la palabra y vino Jesús y le dijo, ¿acaso vosotros también estáis sin entendimiento? ¿No sabes acaso que lo que entra en ti a la letrina va? Cuando el hombre va y va a la letrina y se deshace de ello, pero lo que sale del corazón son palabras que contaminan a los demás.
Y le dijeron inclusive, ¿sabes que los judíos se molestaron por estas cosas? Y Jesús le dijo estas palabras. Mateo 15, 14, 15, 24. Y le dice allí bien claro. Dice, dejadlo, porque son ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No deje que lo guíe un ciego. No salte de iglesia en iglesia, no crea que el título va a hacer a alguien que sea tu guía. Tiene que discernir, tiene que conocer, tiene que entender. Para poder evitar eso, usted debe tener una comunión con el Espíritu y la lectura de la Biblia. Para que no caiga en esa tentación de aceptar aquello que le dice cualquiera. No deje, porque Pedro lo dijo bien claro. Y Jesús también dijo que en estos tiempos vendrían falsos profetas y falsos maestros, que vendrían en medio de nosotros como ovejas, pero por dentro son lobos disfrazados de ovejas. Y que desviarán a las multitudes. Y así como las ovejas, a veces sin pastor, terminan yendo donde suena una campana, terminarán reunidos allí solamente escuchando el sonido de la campana, no sabiendo que eso les será de condenación. Solo cuando tú tienes aquella convicción que te ha puesto el Señor en el corazón, entonces tienes la certeza de que lo que estás haciendo está lo correcto. Observe, porque a veces nosotros pensamos en tanta humildad que no tenemos por qué ser diferentes, por qué ser grandes. No, Dios te llamó a grandeza. Y la grandeza va pegada de la humildad. Dios no tiene problema con eso. Porque a veces cree que porque alguien está en una posición de eminencia o alguien está en lo alto, alguien está en esa grandeza, él no es humilde. Por el contrario, cuando es levantado de Dios, es humilde. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, poderoso sobre toda la tierra, dice en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice allí que él un día, en un momento, viene y comienza él a levantarse y a ensorbecerse de todas aquellas cosas que tiene. Y dice que él es un rey grande y poderoso, que ha logrado dominar todo lo que está sobre la tierra. Y gracias a su poder, a su sabiduría y a todo lo que tiene, esa grandeza le ha permitido tener el reino que tiene. Y dice mi Biblia que él había tenido un sueño e inmediatamente comenzó a cumplirse ese sueño. Decía el sueño que él iba a pasar un tiempo, unos años, como una bestia. De repente a Nabucodonosor le creció el pelo, le crecieron las uñas y aquel hombre parecía una bestia. Y dice mi Biblia que él lo dejaban a la intemperie, atado a un árbol, loco, porque la soberbia lo llevó a esto. 7 años después viene otra vez la palabra de Dios y viene sobre él y le devuelven el reino. Y él dice en ese momento, para que usted vea lo que es la humildad y la grandeza de alguien, dice y declara en ese momento. Dice que debido a su grandeza, su reino le ha sido devuelto y ahora es de mayor poder sobre la tierra. Y usted dirá, oye, este hombre como que no aprende. La soberbia lo vuelve a llevar y ahora está diciendo esa grandeza. Siga leyendo. Capítulo 4 del libro de Daniel. Siga leyendo. Porque cuando él dice, y ahora soy de más poder sobre esta tierra, por lo cual me humillo, dice, me humillo delante de Jehová, quien es el que tiene el poder para dar a los reyes el reino que deben tener. Allí reconoció. ¿Por qué le devolvieron el reino y su grandeza? Porque reconoció, se humilló. Entonces fue grande. Porque mi Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo tiene cerca, le bendice y lo exalta. El humilde será exaltado. Cuando Nabucodonosor se humilló delante de Dios, entonces no hubo quien lo detuviera. Le devolvieron el reino, tenía más poder y entonces aquel hombre volvió a reconocer que era Dios quien le había dado ese poder.
Así que la grandeza va y necesita solo de una persona, de uno solo. Jeremías 5, él dice el Señor, que buscó a uno y no lo halló. Y ojalá hallara uno y con ese haría maravillas. Consiguió a uno, a un David. Consiguió a un Moisés. Consiguió a un Salomón. Consiguió a un Jesucristo. Consiguió a un Pablo. Consiguió a un Pedro. Una sola persona basta para cambiar a todos los demás. Porque cuando Pedro predicaba, todos los que escuchaban se convertían. Quisiéramos todos los predicadores tener esa escogencia de parte de Dios, de forma tal que cuando prediquemos todos comprendan, conozcan al Espíritu Santo y conozcan a Jesús. Mi mayor agrado, mi mayor deseo en mi corazón es que quien escucha la palabra se convierta a Cristo, no a mí, sino a Cristo, porque yo también soy un convertido a Cristo. Y predico de Cristo porque sé de su poder, de su maravilla y sobre todas las cosas de su amor. Porque ¿dónde estuviera yo si no lo tuviera él? Por esa razón algunos no entienden por qué lucho. A veces no entienden por qué hago, por qué doy, por qué estoy acá, por qué sigo adelante, por qué creo que tenemos que seguir creciendo, por qué creo que tenemos que seguir avanzando. Porque solo necesito uno. Dice el Señor, uno que crea, y con ese yo haré maravillas, con ese yo transformaré, con ese yo cambiaré. Y estoy seguro que de ahora en adelante marcarás la diferencia, no te detendrá, siempre y cuando mantengas la comunión con el Señor. Porque no es en soberbia, manteniendo en tu parecer porque a ti te dio la gana, sino porque Dios lo ha establecido así, porque Dios quiere hacer algo, porque Dios te ha escogido. Y si le obedeces a Dios, grandes cosas harán. Porque los que creen en el Señor, los que creen en la palabra de Jesús, dijo él, cosas mayores que las que él había hecho, harían. Y yo creo eso. Yo creo que eso será así. Disponga pues su corazón. Disponga para enseñar, disponga para levantarse, disponga para marcar la diferencia. Porque esta iglesia no ha sido llamada o no la han levantado para parecerse a ninguna de las que ahora existen. Por el contrario, marcar la diferencia. Y eso nos va a generar situaciones adversas, no hay problema. De eso van a hablar algunos y van a decir que nosotros somos más libertinos que todos los demás. No se preocupe por eso. Mientras usted mantenga la comunión con Dios, demostraremos a ellos que esto es lo que escogió el Señor y que esto es lo que va a ser la iglesia. No nos parecemos a los demás, que se han metido haciendo en doctrina lo que los demás le dicen, pero el pueblo no crece, no madura y no hace cosas diferentes, sino que siempre están en la misma situación, en la misma condición, cabizbajo, una Biblia bajo el brazo, diciendo aleluya, gloria a Dios, pero su vida es un infierno. Eso tenemos que cambiarlo, eso tenemos que hacerlo, y nosotros somos los escogidos para llevar a cabo tal obra, en el nombre de Jesús. Levante allí sus manos donde está y seguro de que el Señor hará la diferencia. Si el Señor te ha hablado en este día, guardes y atesores esta palabra en el corazón y no te quede otra cosa sino que clamar al Señor por esa dirección. Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora y creo, Señor Dios, que tú has mandado este mensaje para despertar a tu pueblo, porque estás a punto de hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Alcanza pues el corazón de los que te creen, de los que te escuchan hoy, y sean bendecidos ellos en sobreabundancia, Señor. Reciba la descendencia también que nosotros representamos hoy, esta sabiduría que viene de lo alto, esta sabiduría que solo puede ser puesta por tu Santo Espíritu. Transforma esta tu iglesia, prepárala, Señor, para recibir lo que viene de parte tuya, para marcar esta diferencia y transformar e impactar al mundo como tú nos has dado esta visión, enseñando tu palabra en todo lugar. Te doy gracias, te bendigo, Señor. Recibe gloria, recibe la adoración por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.